Muy buenas tardes. Vamos a verificar si estamos grabando, por supuesto. Muy buenas tardes para todos los oyentes y potenciales oyentes que aceptan esta invitación para que participen en esta charla que tenemos aquí con dos académicos científicos salvadoreños, el doctor Darwin y el doctor José Miguel. El doctor Darwin es profesor de la Universidad Modular y está vinculado al doctorado de educación que desarrolla la Universidad de Salvador, por supuesto, en alianza con universidades como la Universidad de La Habana. El doctor José Miguel Esperanza Maya también es un científico administrativo de la USAM, la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Ya hablaremos un poco más de ellos, harán también su propia presentación que les voy a pedir. Estamos generando este espacio en el marco del Congreso Internacional sobre Educación, Conciencia y Competencias, que se desarrolla entre la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Pontificia Javeriana de Cali, Colombia. Con esta charla estamos cerrando el evento. Hemos tenido la oportunidad de la jornada de hoy, ¿no? Porque mañana tenemos otra jornada justamente en la Universidad Javeriana de Cali, donde también ellos dos van a impartir conferencia. Están invitados también ustedes a que se hagan presentes en esta jornada de mañana. La jornada de hoy, con la cual estamos cerrando en este momento, se ha organizado desde la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM de México, en particular con la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. En este momento se acaban de terminar las conferencias y ponencias, y como último, digamos, escenario de este encuentro de hoy, pues es esta charla que la realizamos desde el brazo cultural de REDIPE en Cali, el Centro Cultural Gastronómico, Educativo y Cultural Buen Vivir. Pues bien, la jornada de ayer y de antier la desarrolló la Universidad Autónoma de Madrid, pronto les enviaremos a todos ustedes desde la plataforma de REDIPE. Pueden ingresar y encontrarán a partir del próximo lunes esta grabación, incluida las grabaciones de las jornadas que han tenido lugar la modalidad híbrida. Ellos están en la parte presencial acá en Colombia de este congreso. Esas dos jornadas, como les comenté, se desarrollaron desde la Universidad Autónoma de Madrid, también en modalidad cruzada, ¿no? Híbrida, online y presencial. Pues bien, hoy vamos a conversar un poquitico, sobre todo los dos científicos que me acompañan. Mi nombre es Julio César Arboleda, presido la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, que es la que ha organizado en alianza con estas tres universidades el Congreso en referencia. Con la USAM, la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, tenemos una entrañable relación con REDIPE. Ya tendremos oportunidad, ¿no, doctora Esperanza? Claro. De hablar de algunos de los escenarios de REDIPE investigativos
a través de los cuales se desarrollan macroproyectos de investigación. Y uno de esos macroproyectos los desarrollamos en alianza con la USAM. Pues bien, en primer lugar quiero darle la palabra al doctor Darwin para que haga una breve semblanza de los escenarios en los cuales usted se mueve a nivel investigativo y en particular a nivel como académico, ¿no?, de la Universidad Modular. Adelante. Gracias, doctor Julio César Arboleda. Sumamente agradecido con la oportunidad que nos brinda de estar acá en este congreso. Primera vez que estamos en Cali, Colombia, en un evento de esta naturaleza, de tal envergadura, en donde se contempla la exposición académica desde el viejo continente, como lo es Europa, pasándonos luego al nuevo continente, como lo es América Latina, en donde estamos interesados, por supuesto, en producir conocimiento, tal y como nos manda la academia. En esta oportunidad, hablar un poco sobre la parte investigativa que se ha estado haciendo, sobre la importancia del desarrollo profesional docente en la actualidad y la forma de cómo este desarrollo profesional docente se convierte en una oportunidad, más no una obligación. Esto obviamente lo digo a raíz de que habemos muchos docentes en el mundo que, a pesar de tener la oportunidad de mantenernos en capacitación continua, dejamos ir esa oportunidad y prácticamente eso nos deja en un legado a nivel de retraso, a nivel de un profesional histórico, el cual no le podrá aportar mucho a la sociedad del conocimiento. La idea detrás de todo este planteamiento es el hecho de que mientras el docente mismo no tenga plena conciencia de la necesidad de generar espacios para poder continuar y para poder mantenerse capacitando permanentemente, eso generaría de que la oportunidad que tiene de subirse al tren de la tecnología, pues prácticamente la vaya perdiendo. Algunos docentes creemos, apreciable doctor Arboleda y doctora Maya, algunos docentes creemos de que en determinado momento las mismas instituciones de educación superior para las cuales nosotros ofrecemos nuestros servicios, llegamos a creer que ellos son los que están como obligados a obligarnos a nosotros a generar espacios de esta naturaleza, cuando realmente el capacitarnos es una opción volitiva, o sea, de voluntad de cada uno de los docentes para superarse en esta situación que prácticamente nos acongoja, esta situación que prácticamente debe de ser de preocupación continua por mantenernos al día con los conocimientos. Entonces, por eso hablamos precisamente de que esto de la capacitación continua dentro de la visión que el docente debe tener es más que todo de voluntad del mismo docente para poder superar los obstáculos que en determinado momento le vaya exigiendo la evolución histórica. El ejemplo claro de esto, doctores, es la forma de cómo la pandemia del COVID en el año 2019, en noviembre del año 2019, vino a generar un nuevo rol del docente, una nueva exigencia, conocimientos en tecnología, y muchos de los docentes que estábamos de forma activa en ese momento, la pandemia nos vino a obligar para insertarnos, a generar un espacio diferente de enseñanza y de aprendizaje al mismo tiempo. Y esa forma fue toda la parte que tiene que ver con lo tecnológico en cuanto a la virtualidad. Muchos docentes no estábamos preparados para eso, y sobre la marcha tuvimos que ir aprendiendo. Entonces, la parte de lo que es la capacitación tuvo que abordarse de forma inmediata, ipso facto, porque así lo exigió los nuevos
los nuevos acontecimientos que se dieron alrededor del mundo. Bueno, como ustedes han podido observar hasta ahora, estamos tratando aquí un tema fundamental, ¿no?, que tiene que ver con las funciones básicas de la educación. Usted está tocando uno de los temas relacionados con esas funciones básicas, ¿no?, que tiene que ver con los procesos de formación, ¿no?, de los maestros. Precisamente este tipo de experiencias que usted señala relacionadas con la capacidad disruptiva también de una institución y de un docente para enfrentar situaciones álgidas como fue la pandemia, ¿no? Estamos hablando de que el tema de las competencias pedagógicas allí se pone en ventilación, ¿no?, la capacidad de los docentes de cómo poder usar sus conocimientos en contextos de complejidad como la pandemia. Aquí tiene que tener esa capacidad de recursividad como la que usted plantea. De hecho, doctor, hay una especie de analogía que se podría hacer alrededor de esta temática, y es el hecho de que antes el docente podía tener la alternativa y la oportunidad al mismo tiempo de esperar en una estación de tren a que el tren pare y poder abordarlo. En este caso el tren ya va en marcha, y es precisamente cada uno de nosotros los que tiene que ver la forma de cómo dar el ritmo que lleva la velocidad de ese tren para poder abordarlo. O sea, la forma de abordarlo es en movimiento, ya no es de forma estática. Debemos de estar en movimiento, debemos de estar precisamente ante la expectativa de lo que está pasando en la realidad para poder decidir precisamente o para poder sentir la necesidad de continuar con esa marcha, de seguir en esa marcha y continuar dentro de ese tren, que es el tren de los nuevos acontecimientos que exigen la realidad de la comunidad internacional. Muy bien, es una figura muy emblemática que puede expresar y representar, digamos, toda esa dinámica. Pues me gustaría también darle la palabra al doctor Amaya, José Miguel. ¿Cuál es su percepción de este tema relacionado con las funciones básicas de la universidad? Bueno, muchas gracias. De las instituciones. Claro que sí. Muchas gracias. Primero, agradecer el momento que estamos viviendo de este congreso sobre ciencia y conciencia, que nos pone en el contexto de la educación de este siglo y que nos permite tener una mirada comprensiva, edificadora de las tareas que hacemos en la vida universitaria. Reciban un saludo fuerte, un abrazo fuerte maferreriano desde la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer, y hoy desde esta hermosa ciudad de Cali, donde estamos presencialmente en este congreso. En primer lugar, Julio César, doctor López, quiero decirles que es importante la construcción de una mirada de este siglo, desde la formación docente, desde la construcción de nuevos escenarios docentes, y por supuesto la formación juega un papel importante. Nosotros en términos de formación estamos convencidos que la nueva mirada a este escenario debe estar intrínsecamente relacionado con la emoción, con la pasión, con la sensación y con los sentimientos fundamentales de la persona. Estamos convencidos que este nuevo siglo nos lleva de nuevo a pensar en el hombre, en su conciencia y en su esencia. Eso para nosotros es fundamental. Pero además quiero enfatizar en el tema de las funciones sustantivas de la docencia, la investigación, la proyección social y hoy la internacionalización, algunos aspectos importantes que estamos realizando. En primer lugar, ya Julio César hizo referencia
a los macroproyectos. En este momento la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer, en conjunto con la Red Iberoamericana de Pedagogía, con la Universidad Modular Abierta Centro Universitario de Sonsonate y con la Academia Alma Mater, estamos desarrollando un macroproyecto de investigación relacionado con la ética y los valores de los estudiantes universitarios desde una mirada comprensivo edificadora. 36 investigadores de 9 países de América Latina estamos pensando este proyecto, estamos en la etapa de construcción del proyecto, ya tenemos temas definidos y estamos en la construcción de la epistemología de este enfoque. Quiero decirles también que a este macroproyecto se ha unido la Universidad de La Laguna por medio de su Instituto de Investigaciones Hemocreativas, liderada por Antonio, un buen amigo que dirige este instituto en la Universidad de La Laguna, en las Islas Canarias, y otros referentes que se están uniendo a este macroproyecto. La idea es tener una mirada de los valores y la ética en los estudiantes universitarios, pero esa mirada no debe ser cualquier mirada, debe ser una mirada comprensiva y edificadora. De hecho, mi participación en este congreso tiene que ver con eso, con promover, estimular el tema de cómo reencantar la educación en las aulas universitarias, cómo ese reencantar puede estimular los valores, la ética, cómo puede hacerse una concepción mesoaxiológica de lo que estamos intentando construir. Entonces ahí tenemos como dos grandes dimensiones, una dimensión investigativa que promueve, estimula, desarrolla, genera pensamiento y reflexión en la propia práctica de los estudiantes y en los docentes, en los académicos que participan. Por otro lado, el tema de la investigación, que es fundamental, la generación de pensamiento, la construcción de ideas y de estímulos de ideas en el pensamiento académico e intelectual. Estamos convencidos que esto tendrá que tener como resultante publicaciones, difusión, encuentros que ya estamos pensando y creando con la Red Iberoamericana de Pedagogía, las publicaciones de los productos, la generación de escenarios de discusión y análisis y por supuesto la construcción de nuevos escenarios. Esa es la tarea fundamental en la que nos encontramos. Esta relación interinstitucional, multidisciplinaria y transdisciplinaria es la que contribuye a crear nuevos escenarios en el quehacer de la educación superior. La educación superior en El Salvador y en América Latina necesita una reingeniería, necesita repensarse, porque hemos estado muy ocupados en creer que lo único que la universidad debe de hacer es formar intelectuales, es decir, llenar la cabeza de conocimientos y que estos se pongan en práctica en acciones. Yo creo que las universidades deben de dejar de pensar solamente en la generación de profesionales y pasar a la construcción de académicos, de intelectuales y de extraordinarios ciudadanos, que seamos primero capaces de enfrentar la realidad y en un segundo momento transformarla de manera metacognitiva, transformacional. Entonces tenemos una tarea enorme que realizar y por supuesto para eso son estos congresos, estos diálogos, estos encuentros, para discutir, para analizar, para profundizar y para encontrar derroteros. La discusión nos debe de llevar a encontrar nuevos derroteros que nos permitan entender este nuevo escenario. Las personas después de la pandemia ya no somos los mismos y por lo tanto la educación ya no puede ser la misma. El mismo concepto de este congreso de manera híbrida en la cual hemos participado con gente de Europa, en España, con gente de México, con nosotros aquí en Cali y por supuesto por medio de las comunicaciones tecnológicas con cientos o miles de personas que están interesadas en el tema y que no son agentes pasivos, sino agentes activos en la construcción de una nueva sociedad, de sociedades más justas, más humanas, más dignas.
que solo son posibles desde una educación de calidad, una educación basada en la persona, centrada en la persona y centrada en las emociones, que es un tema que me gustaría analizar posteriormente si tenemos tiempo en este encuentro. Gracias, Julio, por tu tiempo. Gracias, doctor Darwin, por estar con nosotros. Pues justamente lo que usted ha acabado de mencionar refuerza los planteamientos que el doctor López pues en su momento nos expuso. Y todo esto tiene que ver con ideas, y ese es el propósito de esta mesa que estamos desarrollando en este momento, que tiene que ver con ideas, reflexiones y estrategias que se puedan utilizar para fortalecer la educación, para fortalecer la formación de mejores seres humanos. Estamos muy de acuerdo con lo que usted acaba de expresar, particularmente con algunas de las limitaciones que presenta la educación actual, por embeberse sobre todo en el saber hacer. El saber es muy importante y hacer cosas con el saber también son muy importantes, pero la formación no solamente, como lo reitera usted y lo hemos venido trabajando a lo largo de este congreso, no se puede reducir al saber. Es como que los procesos educativos se reduzcan solamente al aprendizaje, se reduzcan a la enseñanza. Eso es anquilosarse solamente en el saber. Por eso es importante pensar en escenarios sobre cómo podemos fortalecer los procesos educativos. Y uno de esos pensamientos tiene que ver con un tema que hemos venido desarrollando en este congreso, que es el tema de la conciencia. ¿Cómo fortalecer una educación basada en la conciencia? En la conciencia emocional, en la conciencia generativa, disruptiva, en la conciencia comprensiva, en la conciencia volitiva, porque todos sabemos que la conciencia es multidimensional, y a veces por embebernos en el saber hacer nos vamos dando cuenta que estamos desarrollando una actividad dominada más por lo técnico, la técnica del saber hacer en contexto, como si que el mundo de la vida se potenciara solamente a través, digamos, de esa fórmula, que es lo que se denomina competencia, ¿no? Las competencias son muy importantes, pero esa es solo una de las capacidades o de los potenciales que se pueden desarrollar en el individuo. Por eso, pasar de una formación basada en el saber hacer in situ, en diferentes contextos, a una educación basada en la conciencia que recoja las experiencias competenciales, pues yo creo que es como otra mirada, ¿no? Una mirada alternativa. Por esa razón, perspectivas como la pedagogía de la alteridad, que aboga por la otredad, por la capacidad de la institución de acoger, de desarrollar estrategias y acciones para acoger siempre al otro y romper de alguna manera con ese egocentrismo en el que a veces nuestra educación se anquilosa, Entonces, yo creo que las propuestas que ustedes dos están desarrollando al respecto, pues son muy importantes y están en la línea. En esta mesa, digamos que el gran sentido de esta mesa es formular unas mínimas ideas y abuelos de pájaro sobre qué están haciendo ustedes y sus instituciones para que las IES, las instituciones educativas
de orden superior y en general los sistemas educativos de verdad eduquen. Nos anquilosamos en procesos de enseñar, aprender, pero nos desligamos de la función primada de la educación, que es educar. Así es. Tú puedes enseñar, pero puede haber excelentes didactas, profesores excelentes para transmitir y generar escenarios para apropiarse del saber, pero son pésimos educadores. Sí. Y es que a veces, doctor, si usted me lo permite, realmente esa parte reflexiva es importante llegarla a desarrollar a congresos de esta naturaleza, en donde se tiene la oportunidad precisamente de compartir el pensamiento o la forma o la perspectiva desde la cual uno como docente puede llegar a ver una realidad. Pero cuando usted la comparte con otros profesionales, como que esas ideas se van complementando en esa misma línea. Hoy día no basta simple y sencillamente con el acervo intelectual que el docente pueda adquirir por todo lo que él ha estudiado, por todo lo que él ha aprendido y por la forma de cómo él quiera trasladarlo al estudiante. No basta ya solamente eso, sino que debemos de hacer conciencia precisamente de que esa parte que a nosotros como docentes nos compete trasladar al estudiante, es necesario ponerla en práctica. O sea, ya no solamente quedarnos con el simple hecho de decir, bueno, lo que yo sé es lo que precisamente trato de hacer con mis estudiantes, y es como un traslado de conocimientos, como si esto se tratara de una situación de traslado por telepatía, cuando realmente lo que se debe de hacer es garantizar de que lo que uno está trasladando hacia el joven, lo ponga en práctica y que sea precisamente bajo una óptica de ética profesional, que se le vaya incrustando a los jóvenes de hoy día esa parte de la ética, que es una de las cosas que nos está faltando en las sociedades en todo el mundo. Claro, porque no se trata solo de un saber hacer, sino como lo han reivindicado ustedes, un saber hacer consciente. Exacto. Es que justamente la conciencia es la médula espinal, como ustedes saben, de la función de educar. ¿Qué es educar? Es generar oportunidades y capacidades para fortalecer conciencia en los individuos, una conciencia que les permita proyectar luces para autoconocerse, proyectar luces a su mundo exterior, construir sentidos de vida, entendiendo por sentido de vida no solamente un ejercicio racional, un ejercicio intelectual, un ejercicio de, digamos, hermenéutico, un ensayo mental. Sí, pero en realidad el sentido de vida es cómo pongo esa construcción intelectual y, si se quiere, afectiva en función de la vida. Exacto. ¿Cómo construir, cómo formar sujetos que construyan sentido de vida? Es decir, que pongan sus potenciales en función, al servicio de la vida, que sean tejedores de vida, como usted lo decía al comienzo, ciudadanos planetarios. Más que formar profesionales, necesitamos, sí, formarlos, pero con un potencial de conciencia. ¿Por qué? Porque no nos digamos mentiras. Hoy los científicos son excelentes profesionales que saben hacer en contexto, pero muchos de ellos están poniendo su saber al servicio de intereses específicos creados, de intereses que no tienen, son casi muchas veces contrarios al interés común, así es, a la vida, sí, integrada. Es que importante es formar profesionales que sepan hacer, siendo, tejiendo vida. Y eso requiere
educar. Así Eso es. no se logra, la formación de conciencia no se logra solamente con una didáctica técnica. Se logra es con el ejemplo, Así con la es. pasión, formar docentes tejedores de vida, docentes ótricos, es decir, docentes capaces de acoger al otro y lo otro que constituye la vida. En ese sentido, creo que esta mesa tiene que replicarse Así es. en muchos escenarios. No se trata solamente de ciencia per se, Sí. es de ciencia con conciencia, con una conciencia de ser, con una conciencia de mundo entretejido de humanos y no humanos. Así es. Y si la tarea, Julio, si la tarea educativa consistiese nada más en hacer que las dendritas, las vainas de mielina y las neuronas hagan sinapsis, esa sería una tarea fácil. Sería una tarea fácil en educación. Si la tarea fuese solo enseñarle habilidades y destrezas a una persona para que maneje una máquina o un procedimiento, esa sería una tarea fácil en educación. Lo que sucede es que la educación requiere formar a un hombre y a una mujer integral. Y una mujer integral implica todos sus ambientes, todo su ser. Es decir, ese ser espiritual, ese ser volitivo, ese ser afectivo, ese ser emocional, ese ser sentimental, debe de ser formado. Y esa tarea es la que estamos descuidando en la educación, en todos los niveles. Porque a los docentes se les hace muy fácil el dirigir un proceso de aprendizaje centrado en la repetición de un conocimiento o en la aplicación de una práctica cognitiva. Y ese es un problema. Entonces, bajo esa lógica, es que yo estoy convencido, y nuestra universidad, la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, está convencida que debemos de fortalecer el tema de las emociones. Porque es que nada sucede en la vida humana si primero no hay una emoción. Y si no, discutamos el tema de qué se puede hacer sin la base de una emoción. Entonces, una educación que promueva las emociones, que estimule la toma de conciencia, y la toma de conciencia no superficial, sino como el uso eficiente de la inteligencia más la razón, porque eso es la conciencia. Cuando yo uso efectivamente mi inteligencia y propongo eficientemente mi razonamiento, entonces yo estoy siendo consciente de una cosa. Y el aula debe ser un lugar de estados conscientes. El docente debe tener conciencia del otro, de ser en el otro, de pensar en el otro. El otro es él y sus circunstancias. El profesor es él y todas sus circunstancias. Y cuando todo eso se engloba en un aula, entonces nace la alteridad, nace el otro en el otro, nace el gusto del otro por estar con el otro. El aula ha perdido eso en la universidad. En la mayoría de universidades sí, porque se ha perdido el gusto de quererse, de amarse, de respetarse, de tratarse con dignidad. La vuelta a esos componentes es la vuelta a la vida universitaria en plenitud. Entonces, necesitamos excelentes científicos, sí, y excelentes profesionales, sí, y requerimos expertos en áreas, sí, pero lo que más requiere esta sociedad son hombres y mujeres buenos, nobles, capaces de estar con el otro, de que aunque tengan un título universitario, sabe que también son corresponsables de la sociedad, que necesitan vivir con otros y estar entre otros para que la sociedad tenga sentido. Este mundo, y yo lo sostengo casi en todas mis participaciones, necesita una revolución. Y la revolución que necesita Julio y Darwin es la revolución en valores. Porque los valores son los que van a transformar la educación. Miren, una persona con valores, un profesional, un buen ingeniero, un buen abogado, un buen contador, un buen médico, un buen químico farmacéutico, un buen veterinario,
con valores, es una persona con éxito. A priori, no necesita tener, sino solo ser para tener éxito. Entonces, bajo esa lógica es que necesitamos una reconstrucción. Por eso, en mi participación del cierre de este congreso, reitero, voy a enfatizar el tema de reencantar la educación. Es que debemos de trabajar, como dice Assmann en sus tesis, debemos de reencantar el hecho educativo. Y esa es tarea de los maestros, es tarea de la construcción pedagógica, pero especialmente es tarea de una búsqueda convivencial con el otro, sabiendo que cuando yo llego al aula y cuando participo en un proceso de aprendizaje, el otro soy yo y el otro es yo. En ese sentido, una educación centrada en estas perspectivas nos pone en la mirada de lo que tú conoces mejor porque eres su creador. Esta acción del sentir y pensar la educación y entender la educación como un acto racional, por supuesto, pero como un acto de sentimiento. Eso nos pone en el contexto de este congreso y de los desafíos que la educación tiene hoy y mañana. Y mañana, por supuesto. Ya, digamos, para el cierre de este diálogo pues, que estamos desarrollando aquí y al que queremos invitarlos a ustedes cuando a través del enlace que enviemos nos puedan enviar sus preguntas, sus inquietudes relacionadas con este tema. En este momento, pues, tú estás planteando la importancia de pensar en darle fuerza y reconocimiento a enfoques alternativos, ¿no? Así es. Que no solamente se queden en el saber hacer, que es un aspecto demasiado importante también, ¿no? Es decir, la educación basada en competencias es muy necesaria y era necesario de que se generara un tipo de educación como esta, porque lo que dominaba antes era sobre todo la educación memorística, ¿no? Es decir, una educación que no le otorgaba, digamos, a la capacidad de apropiación del conocimiento y al uso de esos potenciales apropiados, al uso en contexto no le otorgaba una importancia relevante. Pero ahora nos hemos anquilosado solamente en la educación competencial bajo esa forma. Es necesario que la educación competencial incluya la educación basada en la conciencia, porque justamente como lo planteábamos ahora, podemos formar competentes, pero pueden ser competentes incomprensivos, competentes que no son edificadores, es decir, que no ponen sus conocimientos en función de la evolución de la vida. Por eso a veces es como algunos plantean, ¿no? Que sería más importante como hacer transformaciones en la educación competencial para pensar también en una educación comprensiva. Es más, en otro escenario lo hemos hablado, cuando hablamos de comprensión, estamos hablando de la capacidad de entender, de apropiarse un conocimiento y vivir experiencias con ese conocimiento, reflexionando al mismo tiempo. Y de eso es de lo que carece la competencia, porque la competencia esencialmente lo que exige es apropiarse muy bien de un conocimiento y ponerlo en contexto. Pero ¿dónde está lo que estamos planteando aquí? Poner en contexto, pero conscientemente, respetando el entorno, respetando al otro, donde visceralmente, como lo planteaba Lévinas, podamos hacer uso de nuestros potenciales a favor de la vida. Hoy en día, por falta de esa conciencia, terminamos en un tecnicismo donde lo que importa es saber hacer y nada más. El ser se olvida, termina olvidado.
No basta con una clase que estemos empleando, en una clase en el currículo de ética, clases de valores, son importantes. Esos aspectos, esos tópicos deben estar presentes en todas las asignaturas del currículo. Así es. Debe ser un trabajo. Qué bueno que todas las instituciones trabajen proyectos transversales de formación de conciencia multidimensional. Ya tú decías y lo reivindicabas ahora, la importancia de las emociones, porque las emociones son fundamentales inclusive para aprender. Si no tienes disposición para aprender, no aprendes. Si no te emociona, si no te han reencantado para apropiarte de un conocimiento, pues no lo haces. Porque una apropiación semántica del conocimiento pasa por querer hacerlo, por la voluntad. Entonces, esas son formas de conciencia que es necesario ir desarrollando, ¿no? Por eso hablábamos de la importancia de una conciencia emocional. Una conciencia emocional que por un lado nos permita regular las emociones cuando estas emociones se vuelven peyorativas y nos afectan o nos perjudican a nosotros mismos y al otro, pero también cómo crear nuevas emociones, ¿sí? Ante esas emociones que es necesario regular. En ese sentido, esa es una, digamos, de las finalidades que tiene una educación basada en la conciencia emocional, pero también en la conciencia comprensiva, ¿no? Entendiendo pues la comprensión, como lo habíamos hablado ahora, ¿sí? De la importancia que tú decías de vivir la práctica. Es decir, no basta con que yo me apropie adecuadamente de un saber, sino ponerlo en práctica con ciencia, con ciencia. Formar seres sentipensantes, es decir, seres que sean capaces de pensar. Esa es una forma de conciencia racional en lo que aprenden, en lo que hacen, en la forma como contextualizan el conocimiento, pero también que puedan sentir lo que van aprendiendo, lo que hacen y lo que van aplicando. Esa es la capacidad, digamos, de sentipensar, de pensar sintiendo al otro, sintiendo la vida, siendo protagonistas de la evolución, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que estamos coincidiendo y pues, desde apreciados oyentes, creo que estas son, digamos, algunas de las ideas que Abuelo de Pájaro les comentábamos, ideas que el doctor Darwin López, a través, digamos, de procesos de educación doctoral está desarrollando, que el doctor José Miguel Maya Esperanza promueve junto con el equipo directivo y de profesores en la misma USAN, ¿no? Entonces, los invitamos también a que estén a la expectativa de la presentación que vamos a hacer del macroproyecto iberoamericano que estamos desarrollando desde la REDIPE y la USAM, y al cual se están uniendo diversas universidades. Ya se ha invitado también al doctor Darwin para ser parte de uno de los comités de ese macroproyecto, porque el macroproyecto tiene como una de sus finalidades poner en práctica estas ideas que estamos aquí expresando y que ya de alguna manera en sus respectivas instituciones de alguna manera se está desarrollando, pero que es necesario potenciar. ¿De acuerdo? Correcto, de acuerdo. Desde nuestra perspectiva como profesionales, estamos muy interesados en que se divulgue actividades de esta naturaleza y lo que cada uno de los profesionales está haciendo en su territorio para poder trascender de lo que es el cascarón de cómo se podría ver por parte de la sociedad, el cascarón de lo que representa una institución de educación superior, el cual no tendría como su razón de ser
mientras no existan profesionales, muy buenos profesionales dentro de la docencia, que estén interesados en prepararse eficientemente para poder trasladar sus conocimientos a sus estudiantes para que estos los pongan en práctica. Obvio, para ello se requiere tener conciencia sobre la importancia de su papel y sobre la importancia que tiene el hecho de que su conocimiento al momento de llegar a sus estudiantes, pues estos lo vayan a replicar o lo vayan a poner en práctica dentro de la sociedad para que construyamos mejores ciudadanos. La parte de los valores que se puedan tener en su momento y que los manejen desde el docente mismo es importantísimo, porque de lo contrario podríamos hacer un parangón en este momento de decir que el docente se estaría convirtiendo en un mercenario educativo, o sea, una persona que solamente está allí para trasladar o hacer un esfuerzo por trasladar significativamente una educación por la cual él recibe una remuneración. Y no se trata solamente de eso, está más allá de una remuneración. Que salga de las entrañas. Que salga precisamente lo que hablaba de la virtud en su momento Platón, cuando hablaba de la paideia en su momento, y la forma de cómo la virtud del ser humano debe ser precisamente alimentar el alma para poder ser un mejor ciudadano. Lo que usted manifestaba, doctor, el hombre bueno, pero teniendo conciencia, tal y como lo manifestaba el doctor Amaya, de lo que se está haciendo y de la necesidad de que vayamos formando un mejor ciudadano, una mejor sociedad. Claro, una conciencia de vida es una conciencia que sale de las entrañas, recordando a Levinas. Por esa razón, la función de educar debe permear todos los procesos educativos. Por esa razón, es importante educar en una conciencia, digamos, como usted decía, comprensiva, que permita poner esas comprensiones en favor de la vida. Y no en favor de situaciones egocéntricas, de intereses creados, ¿sí?, que resultan erosivos, potencialmente nocivos para la vida y para la evolución humana y planetaria. Yo finalmente, Julio César, quisiera reiterar el compromiso que tenemos los académicos, los educadores, en fortalecer y estimular una nueva educación. Es imperativa una nueva educación en este siglo que nos toca vivir. Que realmente edifique. Que realmente esté basada en la edificación de nuevas personas. Es que un nuevo mundo requiere nuevos ciudadanos. Y esa nueva ciudadanía planetaria, esa nueva ciudadanía ambiental, esa nueva ciudadanía humana requiere de hombres y mujeres que asuman un compromiso real desde la educación, desde su propia filosofía, desde su propia construcción humana sobre los grandes desafíos que tenemos, los desafíos medioambientales, los desafíos sociopolíticos, geopolíticos y socioeconómicos, y por supuesto a resolver los grandes desafíos de la deshumanización que ha nacido desde la propia educación, porque la competencia nos llevó a la separación, porque no entendimos en su máxima dimensión el concepto. Hoy reencantar la educación entonces significa que debemos de retomar las dimensiones de lo emotivo, de lo socialmente emotivo, para que la persona se forme en todas sus dimensiones. Y esa persona formada en todas sus dimensiones va a ser un buen ciudadano, un buen profesional, un buen empresario, un buen educador nuevo que ayude a esta generación y a las que vienen después. Muchas gracias, Julio. Yo reitero mi saludo cariñoso desde la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer, hoy que nos encontramos en Cali, esta hermosa ciudad de Colombia que nos ha acogido académica y culturalmente de manera extraordinaria. Muchas gracias, Julio. Sí. Yo también quisiera expresar mi agradecimiento, doctor, por la oportunidad que nos ha brindado
desde la Universidad de El Salvador y de la Universidad Modular Abierta de El Salvador, una expresión así muy sincera por la oportunidad que nos ha brindado, en primer lugar, de acogernos acá en este lugar muy bonito del buen vivir, que es un momento es un espacio para la tertulia educativa, cultural, y que se ha diseñado este espacio precisamente para ello, y que bueno, pues que nos ha abierto las puertas dentro de este local para poder dirigirnos a todo Colombia, a todo El Salvador, a todo el mundo en general, a través de la red mundial, para poder llevar este mensaje de compromiso, y que sepan pues que desde la academia estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder contaminar, para poder trasladar esta parte motivacional, para que los docentes de todo el mundo pues nos sintamos con un mayor compromiso de construir un mejor ciudadano del futuro. Y justamente es eso, ¿no? El compromiso fundamental que ha de tener la educación y todos los procesos educativos es el compromiso con la vida, sí, más que el compromiso con el hombre, porque el hombre es solamente uno de los seres integrales de la vida, entendiendo que la vida, desde la concepción de pluriverso, la vida sería el complejo de seres vivos, toda una diversidad, no vivos, cosmovisiones, culturas, universos. Fíjense cómo Europa, Occidente nos ha vendido la idea de que existe un solo universo, pero nosotros que vivimos en sociedades biodiversas, sabemos que cada una de las culturas de nuestros pueblos tienen sus propios universos. Por eso es que... sus propias cosmovisiones. Claro, por esa razón, esa es una de las razones por las cuales las perspectivas interculturales críticas, donde algunos de los exponentes son, entre otros, Boaventura dos Santos, nos hablan de epistemicidio, ¿no? Como epistemes que desconocen nuestras culturas y por vendernos sus propias concepciones del mundo, por ejemplo la concepción de que hay un único universo, pues terminan agrediendo las epistemes de las culturas otras. Sí. La importancia de la educación es el compromiso con la vida. Por eso la formación de conciencia es fundamental para intervenir digamos, en el develamiento, en la formación de seres, de mejores seres humanos. Y un mejor ser humano se reafirma cuando está comprometido consigo mismo, con el hombre y con la vida integrada. Que desarrolla una conciencia que es racional, pero también conciencia no racional. Ya hablábamos de la conciencia emocional, es una conciencia que no es racional, porque no todos son argumentos, no todos son razones, y la conciencia emocional y la conciencia afectiva y la conciencia evolutiva son tan importantes que sin ella difícilmente podemos apropiarnos adecuadamente de conocimientos y ponerlos en función de la vida. Que justamente la conciencia multidimensional es la que permite que de manera automática en algún momento estemos desarrollando acciones a favor de la vida sin tener que pensar que estamos desarrollando. Correcto. Por eso conciencia no es solo pensar, es también sentir, vivir lo que se piensa, lo que se desarrolla. Dejamos ahí por ahora. Les agradecemos su atención y esperamos que repliquen, que este ejercicio de ahora pueda servir para mesas de diálogos consigo mismos o con otros colegas en las diferentes universidades, y que ojalá tengamos la oportunidad de encontrarnos,
por esa razón los invitamos a que sigan a Redipe, la Red Iberoamericana de Pedagogía. Redipe no es sino que ingresen a nuestra página www.redipe.org y qué bueno que caminen con nosotros en este proceso de tejer vida, porque la red es eso, es encontrarnos, tejer amigos, tejer personas, y tejiendo personas tejemos vida. Un abrazo para todos. Muchas y gracias. hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.